Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Y hoy tenemos el privilegio de estar con el doctor Alpizar aquí conversando un poco sobre demencia y problemas del sueño en pacientes mayores con este tipo de problemas. Le doy la bienvenida, doctor, y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con un amigo que hemos encontrado en muchos congresos de diferentes países y en diferentes situaciones. Un saludo para todos los que nos están oyendo y que nos están viendo. Quiero empezar por que discutamos al final, porque las preguntas van a ser al final. Vamos a hablar de el sueño. El sueño que ha sido una de las funciones biológicas determinantes en la evolución de los seres humanos. Una de las personas que empezó a estudiar el insomnio fue un alemán hace muchos años. Y entonces lo primero que le llamó la atención y decía, qué raro que nos hicieran teóricamente los mejor fabricados de todos los seres que poblamos este planeta y que se cometiera un error tan grave como el sueño. Y lo explicaba. Decía que raro porque un organismo humano, digamos Costa Rica 78, digamos 79, es la vida media. Y resulta que la tercera parte de la vida nos la pasamos durmiendo. Aquí yo voy a hablar de insomnio, pero el sueño, como todo en la vida, tiene dos caras. Yo puedo hablar del insomnio, que es la dificultad o la incapacidad para dormir, pero puedo hablar también de hipersomnia, que es el exceso de sueño, una enfermedad que aparece algunas personas, no es mucha, pero sí bastante, que son las hipersomnias. Tal vez en otra oportunidad tendremos la ocasión de hablar de la hipersomnia, personas que se quedan dormidas cuando van manejando un carro en el día. Y esas personas tienen patologías muy particulares. Tal vez hoy tengamos oportunidad de mencionar algunas de ellas. Lo que quiero decir es que en realidad el título debería ser sueño. Sueño porque puede ser trastornos de la función de estar acostados o exceso de estar acostados. El problema del sueño se ha ido estudiando a través de la especie humana. Recordemos que cuando nos dormimos, cerramos los ojos, parece que tomamos o escogemos una actitud predeterminada. Cada uno de nosotros. Ya, mi amor. Ya. Espera, doña Tere, pongan. Algunas veces, y ahora tal vez podemos hablar cuál es la mejor posición para dormir. Tomamos una posición y dormimos de promedio más o menos 8 horas. Ahora sí. Pero esas horas, ahora se sabe que no era como creíamos antes, que en la tarde, en la noche venía la hada del sueño de Morfeo o de Himnos y nos abrazaba con su manto negro y nos dormíamos. Eso no es así. Una persona, cuando empezaron a hacerse las primeras cirugías en Texas con el doctor DeBakey, cirugías duraban a veces 12 horas, 8 horas. Y durante todo ese tiempo la gente estaba dormida porque le estaban cambiando el corazón. Los primeros trasplantes de corazón que se hicieron allá en África del Sur duró casi 22 horas. Bernard
Y resulta que cuando se despierta esa gente, habiendo dormido 22 horas, lo esperable es que estén descansados. Pero resulta que no es cierto, esa gente está cansada, porque aunque durmieron mucho, el sueño no llevó las graditas que vamos a ver que tienen que pasarse, los ciclos del sueño, de que vamos a hablar ahorita, dentro de un momento, que son justamente 4. La inducción, la fase 2, 3, la fase 4, ok. Entonces, eso quiere decir que durante el sueño tomamos diferentes posiciones porque es muy importante. Ya eso se sabía desde un papá que tuvo un ingeniero justamente en California, tuvo el chiquito muy mal con una neumonía y él observó que durante la noche, en un momento determinado, movía los ojos con cierta frecuencia. Y entonces comenzó a estudiar una cosa que en español se llama movimiento ocular rápido y que en inglés se llama movimiento rápido de los ojos. Ya hablaremos de eso. Entonces, volviendo a lo que decía el alemán, ¿cómo es posible que un organismo tan complicado como el organismo humano vaya a tener la tercera parte de la vida para dormir en una posición de indefensión, casi expuesto a que cualquier otro ser lo pueda dañar? ¿Por qué tanto tiempo para dormir? Y de una vez les voy a contar la historia. Se viene una investigadora danesa a estudiar a Rochester, Estados Unidos, y resulta que estudiando se dio cuenta que los ratoncitos se quedó en la noche a dormir porque dicen que había tenido una discusión con el esposo. Ella se vino a hacer el año sabático a Rochester y encontró que lo que nosotros en medicina, el doctor Alex se acordará, cuando estudiábamos aquello que nos decían el comportamiento de Virchow, de Virchow, un alemán. Y resulta que eso era una cosa pequeñísima que estaba un espacio alrededor de las arterias y las venas. Y resulta que esta doctora, que se llama Maiken Nedergaard, es una danesa, se vino, y como tuvo una discusión con el esposo, se vino al laboratorio a dormir. Como tenía todos los ratones conectados a la computadora, observó que durante la noche, con cierta frecuencia, cada hora y media más o menos, en los seres humanos es hora y media, en los ratones son más o menos 15 minutos, que se abrían y se cerraban. Y se asustó. Y ella creyó que lo que había pasado era que estaban mal calibrados las camaritas que tenía metidas en el cerebro de los ratones, y no. Y eso no era cierto, porque después lo estudió y se dio cuenta que durante la noche, cuando tenemos el sueño REM, este que les digo yo, que se mueven los ojos, se abren las arterias, alrededor de la arteria se establece un espacio y otro en las venas. Y por ahí es donde se lava el cerebro. Si ustedes piensan que todo lo que comen en un día es bastante o por lo menos moderado, y eliminan en las heces X cantidad de material, eliminan otra cantidad en la orina, otra en el sudor. Pero si ustedes se ponen a pensar, o si ustedes piensan que el cerebro es una pelota de grasa dentro del hueso, que pesa apenas el 2% de lo que pesa el organismo y consume el 40% por lo menos de las calorías que bombea el corazón, entonces dicen ustedes, bueno, si el tubo digestivo elimina las heces y el riñón, elimina el agua, la piel, elimina el sudor, ¿por dónde salen los desechos que tiene el cerebro? Y entonces se dio cuenta que aunque el cerebro es una masa de grasa, como les decía, por fuera tiene una cantidad importante de líquido, que es el líquido cefalorraquídeo.
El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos y produce más o menos 140 centímetros cada 4 horas de agua. Y cuando comenzó a observar eso y a averiguar lo que salía, encontró que eran productos de desecho del cerebro. Y esos productos de desecho eran neurotransmisores, pero sobre todo 2 proteínas que producen mucho daño y que a ustedes les va a llamar la atención. Uno es la proteína, el beta amiloide, que se almacena alrededor de las neuronas y va ahogando las neuronas, y es una causa, por lo menos el doctor que se llama Dennis Selko de la Universidad de Harvard propone que esa es la causa de las demencias, porque el beta amiloide se queda en el cerebro y lo daña. Pero también observó que se producía una eliminación importantísima de neurotransmisores. Y ahora, en esta época que estamos cambiando un poco la causa de las demencias, y entonces estamos viendo que tal vez no sea el amiloide lo más importante, sino tal vez una proteína que se llama proteína tau. Y esa proteína tau es la que mata las neuronas por dentro. Bueno, esos desechos de la proteína tau, del amiloide, de los neurotransmisores, de los péptidos cerebrales, todos los recogen en ese momento cuando las arterias se abren y salen por las venas, van a los plexos coroideos, de donde sale el agua, y se elimina por el conducto celíaco, que después vamos a hablar. Volviendo a eso es una explicación que se me fue un poco a la mano. Lo que queremos decir es que el sueño es una función determinante. Y entonces, en los... El sueño, vamos a sintetizar, es una enfermedad importantísima. Estamos atravesando una crisis de una pandemia. Y la pandemia es el ataque, como todos saben, que se produce mucho con las defensas que tengamos. Y una de las funciones más importantes para tener unas buenas defensas es dormir bien. Dormir bien implica, ahora vamos a ver qué implica dormir bien. La otra cosa que tiene que ver el sueño es, por ejemplo, con las enfermedades neurológicas. Hay enfermedades, incluso hay algún tipo de demencia que se llama la demencia por vueltos de Lewy, donde yo puedo hacer un diagnóstico casi con un electroencefalograma de esos pacientes, porque las ondas cerebrales se afectan en el sueño REM. Otras demencias, como quiera que sea, tal vez al final vamos a tener un tiempo. Yo quiero hablar un poco del insomnio originado por el proceso de los años, y otra cosa es el insomnio que se acompaña de las demencias. Bueno, regresemos aquí. Entonces, la esperanza de vida, la cantidad de años que vamos a vivir, va a depender mucho de cómo dormamos. Entonces, dormir es importante y por eso ahorita vamos a ver la higiene. La otra cosa que sucede es que las lesiones del sistema nervioso generalmente aparecen en edades avanzadas. El Parkinson, la demencia, los accidentes vasculares, los tumores, todo lo que ustedes quieran nombrar, siempre la incidencia va a ser más en edades avanzadas. Y lo mismo pasa que hay como edades. Si yo estoy hablando de un trastorno del espectro autista, probablemente, o la gran mayoría, son en edades tempranas. Pero si estoy hablando de una esquizofrenia,
esas enfermedades son tardíamente. Eso es lo que quiere decir, es que las lesiones que se producen en el cerebro van determinando patologías. Ahora, ¿cómo fue que empezamos a dormir? Y vamos a hablar de la fisiología del sueño. Normalmente, en condiciones normales, cuando estamos chiquititos, cuando estamos recién nacidos, casi el tiempo lo ocupamos durmiendo. Y entonces los chiquitos recién nacidos duermen casi todo el día y toda la noche. Se despiertan para nutrirse y para que los limpien. Pero ese sueño de los chiquitos, si uno pone electrodos en el cerebro, va a encontrar que las curvas del sueño difieren mucho del sueño que empieza a fijarse alrededor de los 10, 12 años en los muchachitos. Ahora vamos a hablar más. La otra cosa es que decíamos que ¿cómo se produce el sueño? Bueno, el sol, recordemos que el ciclo vigilia-sueño es un ciclo alternante que depende de muchas funciones neurológicas, somáticas y fisiológicas, y que se debe a que el sol, cuando se va ocultando, producen unas moléculas que se llaman fotones. Esos fotones impresionan la retina y la retina manda una señal a una glándula que se llama la pineal, que produce la melatonina, palabra que todos ustedes han oído muchas veces y ahora vamos a hablar un poco de melatonina. Entonces, el sol hace que en el núcleo supraplasmático, es una formación en la base del cerebro, donde se cruzan los dos nervios ópticos y en esa parte es donde está el núcleo supraplasmático. Es como decir el marcapaso del sueño. Nosotros sabemos que el corazón tiene un marcapaso, que cuando se altera el ritmo tenemos que poner un marcapaso eléctrico. En el sueño, el marcapaso está en el núcleo supraplasmático. Tal vez para información les voy a decir que ha habido seres humanos que se han muerto de no poder dormir. Eso sucedió en Bolonia, en Italia, hace bastantes años, porque hubo una enfermedad producida por organismos parecidos a los virus, que se llaman los priones. Y los priones se centran la lesión en el tallo cerebral. Y en el tallo cerebral hay una partecita que Dios dejó muy bien hecha, que es automática, donde se regula la temperatura. Yo no puedo decir, bueno, yo quiero tener 40 grados ahora. No, eso es automático. Donde se regula el hambre, donde se regula la temperatura, donde se regula el sexo para mantener las especies, y esa parte del tallo cerebral es donde se encuentran localizados estos centros que son automáticos. Normalmente se ha venido tratando de decir y se piensa que en los últimos 50 años de la sociedad nuestra hemos perdido de promedio 2 horas de sueño. Y esto se debe justamente a que hay mucha luz, a que hay luz en las calles, a que nos acostamos más tarde, a que tenemos televisor en los cuartos que no debe ser, ahora hablamos de eso. Y sobre todo cuando tenemos relojes en el cuarto que tienen luz azul, que producen mucho daño porque impiden que la melatonina crezca. El color azul tiene esa función. Por eso los carros del futuro, si los vamos a manejar los seres humanos, van a ser automáticos más bien, pero van a tener el dash, el color del dash va a ser con color azul para que la gente no se duerma cuando va manejando. Sabemos también, como decía antes, que el insomnio es mucho más frecuente, el insomnio, la incapacidad para dormir en personas mayores, y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Probablemente después de la menopausia, que es una época un poco difícil
en cuanto se refiere a fenómenos hormonales, los estrógenos y una serie de hormonas que se producen en la hipófisis hace que sea más difícil. La otra, y esto sí quiero subrayarlo, la otra cosa es que hemos ido diciendo, igual que, es que dormir es lo que uno necesita. Y para los viejos es normal no dormir. Esto no es cierto. Si uno duerme mal, hay que buscar la causa o los factores que estén incidiendo en el insomnio y entonces empezar a revisarlos uno por uno. Ahora vamos a hablar del diagnóstico del sueño. Esto es para decir que el insomnio en sí mismo es un síntoma, no es una enfermedad y tiene muchísimas causas. Ahora vamos a ver, pero tiene sobre todo muchas consecuencias. La gente que duerme mal en el día, en la noche, en el día pasan agotados, se cansan fácilmente, tienen una sensación incómoda que dicen malestar, que es un término ambiguo, pero que nunca se siente cómodo y se deteriora la memoria. También, como decíamos hace un rato, cuando mencionábamos al COVID-19, las defensas bajan también. Y la capacidad de concentrarse durante el día es lo primero que empiezan a notar la gente que no duerme bien y sobre todo la memoria episódica. Nosotros tenemos memoria episódica, memoria semántica, memoria a corto plazo, memoria procesal, todo lo que ustedes quieran. Pero la memoria episódica es muy importante porque es la que nos permite interactuar en el día. Este pobre desempeño diurno que se va notando va siendo cada vez más importante, pero es lento. Y entonces no le damos, bueno, esto es lo que pasa, que estoy preocupado, es que ahora con esa cosa del virus, y así siempre lo justificamos, y cuando vamos a tratar de resolver el problema del insomnio, puede ser muy tarde. La otra cosa que pasa es que dormimos mal en la noche y hay una somnolencia durante el día. Igual hay una pérdida de la motivación. Para decirlo más claro, se inicia una depresión. Depresión, insomnio, casi siempre van juntos. Se cometen errores interesantes. Pasa mucho en los estudiantes, que cuando tienen un examen, entonces pasan estudiando en las noches y no estudian como debieron haberlo hecho durante el año. Eso hace que duerman mal y en el día, entonces dormitan, no ponen atención y sobre todo la memoria de corto plazo se afecta y van al examen y cuando llegan a la casa le dicen a la mamá, mira Carlitos, ¿cómo te fue? Mami, qué raro, estudié mucho, me lo sabía todo, pero las preguntas yo creí que las respondí bien y tengo, no es así, tengo una mala nota en el examen, porque la capacidad de disociar y de notar las diferencias se pierde. Esto sucede también en los que manejan o los que conducen tráiler o camiones de grandes viajes en países, no duermen en la noche, incluso toman café, que el café los despierta, o anfetaminas o derivados de este tipo, para mantenerse despiertos, en el día dormitan y tienen accidentes graves. La otra cosa, o el otro punto, es que va produciendo una sensación de preocupación. Las personas que duermen mal sienten una cosa rara que decíamos antes, que es un término ambiguo, que es malestar. Pero es una preocupación que no saben a qué se debe. Igual que sucede con las personas que no se hidratan bien. Subrayo, cuando uno no toma el agua que debe tomar 300 centímetros cúbicos por kilo por día, o el número de kilos entre 7 es el número de vasos de agua que hay que tomar. La deshidratación produce también este síntoma. El cansancio y en las personas mayores las caídas.
las caídas que son el principio del final. Vamos a hablar un poquitito de la arquitectura del sueño. Como decimos, el sueño es más o menos en una persona normal, adulta, de 8 horas, digamos. De estas 8 horas, el 25% del sueño se produce ese movimiento que hablábamos del papá que le encontró al chiquito en California, que se llama REM, Rapid Eye Movement, que son los movimientos oculares. Entonces, si ese es el 25, todo el 75%, lo que resta, es el movimiento, es el sueño donde no hay movimientos oculares. Y se divide en, ahora les muestro unas escaleritas. Yo voy a mostrarlas para que las vean primero ustedes. Vamos a ver si... Bueno, se las quedo debiendo, pero se las voy a explicar. Entonces, son como unas, ¿cómo mido yo eso? Se ponen unos electrodos en el cerebro cuando nos dormimos. Incluso hay un examen cuando hay dificultad para hacer un diagnóstico, uno envía un examen que se llama polisomnografía, donde se marca. Y muchos de ustedes que están ahí, o algunos de ustedes, usarán unos relojes que tienen actígrafos. Y con el actígrafo, él les va a marcar el tipo de sueño. Después de que murió mi esposa, yo recuerdo que creía que yo no dormía. Me compré un reloj de ojos y sorpresa. Lo que pasa es que yo tenía una percepción distorsionada del sueño. Entonces, la primera fase del sueño, estos son como ciclos que se vienen repitiendo cada hora y 15, hora y media. En la fase primera del sueño es el sueño, la fase 1 y 2. Es un sueño ligero y es un sueño superficial. Antes de esto hay una penumbra cuando uno está despierto y se empieza a dormir y entonces uno le dice a la persona mayor, papi, pero no duermo. No, no estoy durmiendo, te estoy diciendo, te puedo decir lo que oí en el televisor. Estamos en una penumbra. En ese momento las palabras son un ruido, pero no tienen sentido. Pues caemos en la fase 1 y 2 del sueño, que es el sueño superficial, que es el más grave. Y hay otras dos fases más importantes, que es la 3 y la 4. Esto se realiza con electrodos cerebrales y se puede marcar, que es el sueño profundo. Y es el sueño más restaurador. Puede hacer que incluso lo operan, los ladrones se meten a la casa, uno no se despierta. Es muy profundo. Y ese sueño es muy importante. Los medicamentos, que al final vamos a hablar un poco de tratamientos, si el doctor Sel da permiso, es uno duerme, pero la arquitectura del sueño se afecta. Estos ciclos de 1, 2, 3 y 4, REM, como les decía, se repiten unas 4 o 5 veces por noche, de 90 a 100 minutos. La gente mayor, lo que les pasa es que se despiertan varias veces. El tiempo total de estar en la cama es más largo, pero el tiempo total del sueño es menor. Y la otra cosa importante en la gente mayor es que en la fase 3, recuerden que hablábamos de fase 3 y 4, el sueño profundo se reduce, el sueño donde uno descansa se reduce. Y la otra razón, que es más que nada epigenética, como hablan los que hablan bonito, que son del entorno, mucho tiene que ver con las siestas. Y de todo esto que hemos hablado en esta cosa, lo que quiero recalcar es que el insomnio no es una consecuencia normal de la vejez, que siempre tiene una causa que nosotros tenemos que investigar. Y muchas veces, repito otra vez, y muchas veces
La consecuencia de no dormir es estar tomando medicinas que no están bien indicadas. Cuando uno, metámonos un poco con el tratamiento, porque me imagino que aquí va a haber muchas preguntas. Siempre cuando uno quiere hacer un tratamiento del insomnio en línea general, debería de hacer un tratamiento enfocado no en fármaco, un tratamiento no farmacológico y utilizar ese tratamiento por un tiempo regular que generalmente es de 22 a un mes. Recordemos que la Organización Americana, que tiene que ver con el sueño, dividen el sueño en agudo y crónico. Agudos son menos de 3 meses y crónico más de 3 meses. Y dicen que los medicamentos, ellos dicen eso. Yo quisiera ver si con los tratamientos hacen lo mismo. Ellos dicen que no deben usarse los hipnóticos más de 3 veces. Eso ya yo estoy muchos años, ya estoy mayorcito y es muy difícil para quitar. Por eso, si es difícil quitar un tratamiento que expone a las personas mayores a caerse, que va a afectar el cerebro. Déjame hacer un paréntesis. El cerebro tiene neuronas, tiene células de ladrillo y hay varias. Las neuronas funcionan comunicándose una con otra, pero son las únicas células que no pegan, sino que tienen un espacio entre una y otra célula que se llama la sinapsis. Y esa sinapsis tiene unas sustancias que se producen en el cerebro que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que nosotros tratamos de dar con medicinas cuando sentimos que falta. Por ejemplo, si un paciente viene con una enfermedad de Parkinson, nosotros les damos dopamina, porque ese es el neurotransmisor que sabemos que falla, incluso sabemos dónde empieza a fallar. Si es un paciente que lo que tiene es una depresión, y hay muchos, damos un antidepresivo, inhibidores de recaptación de serotonina, medicamentos con inhibidores de serotonina, norepinefrina, hay muchos. Y esos medicamentos, todos, y sobre todo las benzodiazepinas, que la gente mayor hay que tener mucho cuidado, uno se tranquiliza porque lo que hacen es frenar la comunicación entre una y otra, que es donde actúan esas sinapsis, donde actúan esos neurotransmisores. La gran mayoría de benzodiazepinas y antipsicóticos lo que hacen es frenar, y el cerebro que no se usa se daña. Aquí, aunque nosotros queremos usar el cerebro, tienen un freno entre una y otra célula. Por eso hay que tener cuidado. Y ¿cuál es el mejor tratamiento, doctor? Cuando uno haga una charla, pues dígame el mejor tratamiento. A mí no me importa lo que haga. Buscar una psicóloga y empezar un tratamiento cognitivo conductual. Ese es el primer paso. No dañe, mejora el sueño, mejora la función respiratoria. Recuerden que podemos hablar un rato también de la respiración y el sueño, pero para no hacer esto muy largo, el primer paso es un tratamiento psicológico, cognitivo, conductual. Claro que las personas, casi siempre la frase que dice el doctor, fíjese es que no puedo dormir sin la medicina, deme la medicina. Es que usted no sabe lo que yo siento. Yo tengo un desequilibrio químico. Y cuando estoy con desequilibrio químico, no puedo dormir sin esa medicina. Entonces, lo primero que debe de hacer uno es usar lo que se llama higiene del sueño. De lo que hablábamos un momentito, hace un momento. Y la higiene del sueño es adecuar bien el medicamento, el dormitorio. Que no haya televisión en las noches, o que no lo enciendan en el cuarto. Si ustedes no pueden dormir, por la razón que sea, entonces lo que hay que hacer es apagar el televisor
y en vez de dar vueltas en la cama o contar corderitos, lo que hay que hacer es levantarse o tener un sillón al lado de la cama, en vez de un televisor, tener un libro y tratar de leer. Y cuando les vuelve a dar sueño, se vuelven a meter en la cama, pero no quedarse en la cama todo el tiempo. La cama es un lugar que tiene que ser cómodo, tiene que estar idealmente entre 18, 20 grados centígrados. Eso es en condiciones óptimas. Es un lugar donde no haya mucho ruido, donde no se meta la luz. Recordemos que ahora hablamos de la terapia de la luz, ahora en un momento. Y que sea como ni muy caliente ni muy frío, ya hablamos de lo que conviene, y controlar todos los estilos. A veces llega una señora, doctor, usted me dice, es que yo no duermo. Señora, lo primero que tiene que hacer es, tenemos que aprender poco a poco. Hable con el psicólogo, hable con la psicóloga y dígale que le haga un entrenamiento de relajación mental. Después del tratamiento cognitivo-conductual, lo que más, estoy hablando de exámenes y si ustedes quieren, yo con mucho gusto se los mando. Lo que más eficiente ha sido, y sobre todo eficiente en el tiempo, es el entrenamiento de relajación. Se relajan, de respiración, y los ejercicios les van a mejorar el sueño, pero les van a mejorar la inmunidad, les van a mejorar las relaciones, tienen menos depresiones. Y hasta ahora no hemos dicho, hablado de que tengan que gastar un 5 en comprar medicina. Hace como unos 6 años, una señora, una investigadora de Wake Forest, de Estados Unidos, hizo una cosa que se llama la terapia de la luz. La terapia de la luz es que si nosotros decimos que el sol es el que se encarga de regular el ciclo sueño-vigilia y que hay una glandulita que se llama la glándula pineal, que está dentro del cerebro, y que esa con la luz, con los fotones que llegan a la retina, la retina va al núcleo supraplasmático, que decimos que es el marcapasos de vigilia sueño. Ahora tal vez podemos hablar más de eso. Y entonces resulta que esta luz, si uno la utiliza, tiene que ser luz blanca, ojalá luz LED, y hay varios estudios hechos en Japón, sobre todo en Japón se ha estudiado mucho esto, y entonces los hogares de ancianos, donde pusieron luces LED en el techo, donde quitaron los televisores del cuarto, y pusieron una música de fondo. ¿Vieron qué interesante? Pusieron, bueno, ahí nos dirá, Selec nos dirá que. Entonces resulta que pusieron unos relojitos y se dieron cuenta que la gente que tenía terapia de luz, se les daba una luz LED que tiene generalmente el doble de lumens que la luz que tenemos en nuestras casas, el doble de lumen, y resulta que los van apagando, los apagan en la noche, y para que se levante, porque a veces hay gente que tiene que ir al baño, el sueño, la insomnio es una enfermedad, o es una situación que afecta a las personas mayores. Y resulta que se dieron cuenta, bueno, dejan unos que se llama, esas lucecitas que se ponen en los pies, que son para dejar, marcan el camino por si tienen que orinar. Aquí en Costa Rica yo les digo, y les da risa a los pacientes, que si tienen problemas, porque la gente mayor tiene el piso de la vejiga un poco caído, el cistocele. Los hombres tenemos la próstata grande, las mujeres tienen más infecciones que los hombres. Y entonces tienen que orinar más veces. Lo ideal es que las hombres
tomen el líquido, ya les dije cuánta cantidad era, y antes de acostarse en la noche, recuesten en la cama y levanten los pies sobre las almohadas, porque las mujeres sobre todo pueden retener hasta 1 litro de líquido de agua en las piernas. Y entonces lo interesante es que al levantar ustedes las piernas más altas que la cabeza, la gravedad se trae el agua de las piernas, las lleva a los riñones y orinan antes de acostarse. Y entonces tienen menos cantidad de agua que eliminar, menos veces que levantarse en la noche. Y si tuvieran que levantarse en la noche, yo casi siempre les digo que lo mejor es tener una vacinilla. Porque una vacinilla, ustedes se levantan, orinan en la vacinilla. En los hombres es más fácil. En las mujeres es un poco más complicado. Pero se puede hacer una sillita de esas con un hueco al centro. Ahí se pone la vacinilla. La fijan bien al suelo para que no resbale o que tenga unas patas gruesas y orinan en la vacinilla y se vuelven a acostar. Cuanto menos interrumpan el sueño de la noche, es mejor. Volviendo a la terapia de la luz, está recomendada. Doctor, ¿y qué es eso que habla la gente de sonambulismo y cosas así? Se llaman parasomnias. En el sueño REM, vean qué maravillas las que hace Dios. Cuando en el sueño REM es cuando más soñamos. Si yo estoy en el sueño REM soñando y me sueño que viene un toro detrás de mí, yo salgo corriendo de la cama, pego un brinco y me mato. Pero resulta que para que hablemos de un rato de eso. Bueno, lo interesante es que en el sueño REM, que es cuando soñamos más, se desconectan las conexiones con los músculos automáticamente. Y solo quedan 2 músculos conectados. El de los ojos, que hace el movimiento lateral de que hablábamos, y otro movimiento que es el del diafragma. ¿Por qué el del diafragma? Porque el diafragma es el que tiene que subir o bajar para que nosotros respiremos y si no nos asfixiamos. Entonces, esos 2 funcionan. En gente, en personas que por X razones, porque hay bastantes, no se establece el switch, no se desconecta con el sueño REM, entonces se levantan y caminan y eso se llama sonambulismo. Pero hay muchas enfermedades. Hay una cosa que se llama noctilalia. Lástima que no tengo tiempo para contarles historias de mis enfermos que se mueren de la risa. Comienza a hablar. Hay gente que la noctilalia no es muy buena y entonces se oyen los ruidos y hasta todas las acciones que se imagina uno están haciendo, pero no se entiende muy bien. Pero sí hay otras personas que pronuncian muy bien las palabras y bastantes golpes se han llevado por el esposo por estar hablando en la noche. Eso se llama noctilalia. Otra parasomnia son, por ejemplo, el síndrome que se llama de apnea-hipopnea. Apnea es cuando uno está durmiendo que se queda sin respirar. Y hay espacios en esos donde se queda uno sin respirar, que cuando pasan más de 4 segundos, si la esposa lo quiere a uno, pues entonces ella cuenta el tiempo y habla con el doctor. Si no lo quiere, más bien le da alguna cosa, vean qué peligroso, y les da una benzodiazepina. Y como ahí en el núcleo supracalmático acabamos de decir que ahí está el marcapaso del sueño, entonces se hace más difícil los sensores de sueño y vigilia, y entonces más bien lo que puede pasar es que se produzca una afectación importante del sueño y a veces, por ejemplo, en los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica importante y que tienen una saturación de oxígeno baja, menos de 80,
esos pacientes pueden morir por asfixia porque el centro respiratorio y el culpable somos los que le dimos los medicamentos. Roncar, por ejemplo, es también casi siempre la gente que somos gorditos y de cuello corto, entonces somos los que roncamos menos, porque el espacio por donde pasa el aire se hace más pequeño y entonces silba. Eso es roncar. La parte posterior de la lengua vibra y roncamos. Otra situación que se da se llama movimiento periódico de las piernas. Son esas personas, son más mujeres que hombres, pero también hay. Entonces se acuestan y sienten una fuerza que no pueden manejar de estar moviendo las piernas y hay medicamentos para eso. Y el otro es también calambres en las piernas que tienen muchas causas, la gente que fuma, la gente que no hace ejercicio, gente que tiene insuficiencia arterial en los miembros. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de insomnio? Ya les dije que hay unos relojitos. Yo tengo una hija que por cierto es psicóloga que se llama Mariela, Mariela me regaló el relojito que se llama el actígrafo. Ya hay muchos. Y me di cuenta cuando yo creía que no dormía, que lo que pasaba era que tenía una percepción distorsionada de sueño, que a veces puede ser muy útil y no son muy caros. Pero uno le puede decir en el consultorio, hay una escala para medir el sueño que se llama Epworth Scale, pero son muy grandes y entonces no sirven porque la gente se agota. Pero sí uno puede tener una idea muy cercana a los problemas de sueño. Dígame una cosa, ¿usted tiene dificultad para dormirse cuando empieza a dormirse o no? Dígame cuándo tiene. ¿O tiene problemas que se duerme y se despierta, se duerme y se despierta? ¿O que se despierta muy temprano en la mañana? Clásicamente, los psicólogos y los médicos aprendimos y hemos enseñado diciendo que el insomnio de despertarse muy temprano es depresión, o por lo menos obliga a buscar una depresión. Lo que pasa es que no es tan cierto, pero sí hay algo así. El otro insomnio que es complicado es que se interrumpe el sueño y cuando se interrumpe el sueño preguntar cuánto tardan en iniciar, porque cada uno de esos 3 prototipos de sueño obedecen a causas diferentes. Y la pregunta más importante de todas, dígame una cosa, y cuando usted dice que tiene sueño, cuando se despierte en la mañana, ¿usted se siente satisfecho con el sueño? Como yo soy de Grecia, digo, ¿usted siente que el sueño le sirvió, lo hizo descansar? Y lo que pasa es que yo no sé si ustedes habrán oído que cuando uno tiene un sueño y lo apunta, eso, lo que el sueño tarda son aproximadamente 5 minutos. Pero si uno lo va a apuntar, y eso hay muchos estudios hechos, y después de 20 minutos probablemente se va a acordar muy poco. Pero sí es importante tener un cuadernito y cada uno se organiza a su manera cuál es el tipo de alteración del sueño, de inicio, de que varias veces, de mantener el sueño o sobre todo al final. Y eso les va a ayudar mucho para dar un tratamiento. Por ejemplo, yo no le voy a dar a un señor que tiene problemas del sueño en la mañana y le voy a dar una benzodiazepina de acción corta, porque resulta que cuando va a necesitar la medicina es justamente en la mañana y no al inicio. O al revés, o un señor que lo que tiene es un trastorno de inicio del sueño y darle un antidepresivo que tenga capacidades hipnóticas desde el principio. En fin, eso es, ahora tal vez lo podemos. Y
las escalas de, como les decía, no son, esta escala no son muy eficientes en el consultorio. Y uno las empieza a usar, pero después es demasiado el tiempo. Siempre entonces en el diagnóstico hay que decir que el insomnio es un diagnóstico de la historia clínica. Es la historia clínica la que le dice a uno qué tipo, qué puede estar pasando. Si yo resulta que viene una señora flaquita que tiene los ojos brillantes, que tiene taquicardia, que tiene sudor en la noche y que no puede dormir, bueno, ya ese es regalado. Esa señora tiene un hipertiroidismo. Pero si resulta que viene otra señora gordita, con cara redonda, blanca, que camina muy lento, que casi no habla, que los reflejos son lentos, esa señora tiene un hipotiroidismo. Y entonces no le voy a dar un medicamento, y eso pasa todos los días. Y no le voy a dar un medicamento para dormir hasta que no resuelva el problema de la tiroides o la insuficiencia cardíaca o que fuma o que toma café o que toma chocolate. Todas esas sustancias en cada uno de las personas tiene efectos diferentes. Entonces, revisar las patologías que lo... La polisomnografía, que es el estudio donde se hace para cuando uno tiene problemas, hay sistemas o insomnios que son difíciles de encontrar la causa, y entonces uno manda una polisomnografía, esa le da los movimientos de la nariz, los movimientos de los brazos, por si tiene el síndrome de las piernas inquietas, toda esa cosa, le da polisomnografía. Pero es importante entender que es Cele, ¿cuánto me queda de sueño? Le queda más o menos como 20 minutos. Bueno, entonces me voy a apurar. ¿Qué es lo que debe hacer un médico para recetar una medicina para dormir? Tratar de saber si resulta que es una señora que no come, que es flaquita, que no tiene, que no se puede dormir y que además está deprimida, pues sí, yo le doy mirtazapina, que es un antidepresivo que justamente toca esas tres cosas. Si resulta que es una señora o un señor, digo señora porque generalmente las mujeres mayores son más frecuentes que los hombres. Los hombres son más frecuentes el roncar, sobre todo en la gotita. Pero si es una señora que resulta que lo que pasa es que está muy gorda y que lo que quieren es seguir durmiendo, entonces esa señora hay que tener cuidado, porque lo primero que hay que hacer es establecer con ella un ciclo del sueño. Señora, usted se va a acostar a tales horas. No, es importante que se acueste a esta hora y que se levante a la hora que se ha levantado siempre. Porque las hijas, sobre todo, no tanto los hijos, pues las hijas, ay, doctor, ¿cómo se le ocurre hacerle eso a mami? Pobrecita, no durmió en la noche y usted viene todavía a decirle que tiene que levantarse a la misma hora. Sí, porque si no, se va estableciendo una patología, una enfermedad que se llama translocación del ciclo. Cada vez se van acostando más tarde y se van levantando más tarde. Y entonces, cuando el sol está puesto, entonces ella, el ciclo de melatonina de que hablábamos antes, se desregula y cuesta muchísimo. Y las cuidadoras no quieren trabajar con esas personas porque en el día están durmiendo y en la noche no dejan dormir. Entonces, hay que establecer el ciclo del sueño y poco a poco, no se hace de un solo golpe. La señora que, por ejemplo, ahora los muchachillos, esa es una patología que va a ser muy frecuente porque los muchachillos jóvenes se pasan viendo televisores hasta las 11 y 12 de la noche y 2 de la mañana. Eso altera el ciclo. Vean que les decía al principio que la humanidad ha perdido más o menos 2 años del sueño. En líneas generales, estas son líneas generales, pero resulta que estos chiquitos o estos muchachitos, entonces se acuestan más tarde y se levantan más tarde.
Ahí podemos hablar mucho de los chiquitos y la falta, el desayuno, no desayuno y todas las cosas que hacen. Lo que quiero decir es que hay que establecer un patrón de sueño. El sueño es un reflejo natural. Entonces, uno inicia con dosis bajitas del medicamento. Hay que pensar. No es como eso que en el hospital, yo no sé si Celic te acordará que cada uno en el hospital, mira, así mejor. Antes, cuando había el lorazepam que le daban a todo el mundo, todo lo que termina en pan hay que tener cuidado, porque el que termina en pan, termina uno en el pan. Pan y caño son sinónimos. El lorazepam, clonazepam, pirazepam, temazepam, todos los panes producen flojedad de piernas y alteran el sistema nervioso. Pero a veces hay que usarlos y entonces uno escoge entre las benzodiazepinas, los panes, hay muchos, hay de acciones largas, de acciones cortas. Y se usa a una hora fija. No hay que permitir que las personas mayores que les dejen las medicinas, porque tenemos, nosotros los viejitos, tenemos problemas de memoria, tenemos, no sé si me la tomé, y ante el miedo de no dormir se toman la otra. Y entonces se niegan a levantar a orinar, se quiebran la cara. Entonces, los medicamentos de sueño hay que ver si tiene que vivir sola. La señora, hay que, uno de los hijos o un vecino, hablar con un vecino, y que les dejen en un vasito o en una tacita la tabletita que se van a tomar en la noche. Una. Y si llama en la noche, que llame a ese vecino que le acuerde. Porque si no pasa que ese sobre eso. Siempre iniciar con la dosis más baja posible. Les repito que la Sociedad Americana del Sueño dice que no se debe tratar el insomnio más de 3 meses. Eso no es posible. Porque aquí en este país, el que toma medicinas cada vez quiere más y deme más. Pero uno tiene que ser responsable, señor, y decirle por qué lo está haciendo. Y la otra cosa que a veces funciona, por lo menos en los primeros tiempos, es usar las dosis intermitentes. No se le da todos los días, sino lunes, miércoles y viernes. Y eso hace mejor. Y entonces hace que sea menos adictivo. Utilizarlo por poco tiempo. Eso es lo que dice la Sociedad Americana de Trastornos del Sueño. Ojalá yo quisiera hacerlo. Lástima que no tengo tiempo, porque si no les contaría una. Yo creo que en el Congreso Mundial de Enfermedades de Alzheimer en California, yo creo que Alex estuvo ahí, hubo 2 grandotes del sueño. El doctor Killick, no vamos a dejar eso porque eso es una anécdota y no tenemos tiempo. Dosis intermitentes, utilizarlos por poco tiempo si uno pueda. Y ahora les voy a decir otros truquillos. Y tratar de dar tiempo para que no haya una comorbilidades del sueño, todas las que ustedes quieran. El fenómeno del atardecer, el fenómeno del crepúsculo, el fenómeno de la puesta del sol, que todo el mundo habla, es lo que hemos dicho. Cuando el sol se va poniendo, entonces deja de mandar fotones, no pegan en la retina, no se van a la pineal, y entonces uno lo ve. Otra situación importante que hay que tener son las jubilaciones. Porque las jubilaciones, cuando uno se jubila, que ya no tengo que ir a trabajar, ya no me tengo que levantar temprano, entonces me voy a dormir hasta y van extendiendo. La jubilación es una época de riesgo para trastornos de sueño. Voy a ir mencionándolas porque son muchas. El síndrome del nido vacío. El papá y la mamá que se les casó el último chiquito, la última chiquita, y entonces en la noche la mamá se levanta y va a abrir la puerta donde dormía la chiquita y ya no está. Y eso les produce una angustia. Y eso se puede, si uno lo ayuda desde antes, es manejable. Los estilos de vida. ¿Saben qué es muy frecuente y que a uno se le olvida? Es la gente mayor que tiene estreñimiento, las heces se hacen duras,
y quedan en el recto. Y se llama una impactación fecal. Y las impactaciones fecales, las mujeres lo van a entender muy bien, porque se siente como cuando estaban de parto y la cabeza empezaba a coronar, decían en ese tiempo. Y entonces sienten una desesperación. Eso es lo que sienten los viejitos cuando tienen la impactación, cuando el recto está lleno de eso. Y entonces, ¿cómo van a dormir? ¿Cómo van a dormir? Vamos y les damos un hipnótico y entonces los sedamos. Pero esa cosa termina haciéndose una masa de heces, con un inconveniente, que cuando lleva un poco más de tiempo se inflaman las paredes del recto y entonces esa inflamación produce una secreción de líquido. Doctor Luis, ¿de qué cosa? No, bueno, y ahora tengo diarrea. Y el alpícer va y le da un antidiarreico. Entonces es peor la cosa. Vean cómo es de complicado. Otra cosa, el reflujo, para la impactación fecal hay que sacarla con los dedos y porque si no, si uno da laxantes, al salir las heces duras rompen el recto y se hace fisura. Otra patología muy frecuente es el reflujo gastroesofágico, que en general son de familia. La gente que tiene reflujo gastroesofágico es hereditario, casi siempre tienen una hernia hiatal, tienen divertículos, tienen reflujo gastroesofágico y tienen piedras en la vesícula. Ese reflujo tiene un inconveniente y es que el contenido ácido clorhídrico del estómago se viene por la tráquea, se mete a los pulmones y tiene una tos crónica y produce impacto importante. Y hay una cosa bastante sencilla que es lo que yo les recomiendo. La cama tiene que ser recta, no es levantarle la parte de la cama, sino levantar las patas de la cama con un par de ladrillos, dejar la cama recta, eso sirve mucho. No utilizar sustancias que dilaten el anillo esofágico inferior. Estamos hablando del café, estamos hablando de las bebidas gaseosas, de un veneno que se llama bebidas gaseosas, estamos hablando de la camomilla, estamos hablando del pan con levadura y las grasas que hacen que en el estómago dure más la comida. Desde luego, el ruido, la luz, ya hablamos, las temperaturas, hablamos, la hormona de crecimiento se secreta igual que la melatonina. Yo seguro nunca dormí porque nunca crecí. La otra cosa, ya también hablamos de la incontinencia urinaria, de la próstata grande, la nocturia. La nocturia, hay una relación bastante importante entre la nocturia de las mujeres, sobre todo que tienen la caída de la vejiga, que se llama un cistocele, y que se levantan muchas veces a orinar. Esas mujeres es mejor hacer una sillita con un hueco en el centro, meter un recipiente para recoger la orina y que no vayan al baño porque se caen. Otra cosa que está pasando es que hay una menor exposición a la luz, por muchas razones. Recuerden que la vitamina D3, en realidad no es una vitamina, es una hormona, y es una provitamina que necesita pasar por el hígado, hidroxilarse, y luego pasar por el riñón. Y para eso se necesita la acción de los rayos ultravioleta. Y entonces hay que ponerse un ratito al sol para que tener vitamina D3, que tiene que ver mucho con las defensas, que tiene que ver mucho con el cerebro y que tiene que ver mucho con el COVID-19, así que hay que ponerse a la luz. Y la manera más fácil es cerca con los brazos para arriba, con esta parte interna hacia arriba para que les dé el sol ahí y los rayos ultravioleta hagan el anillo de la vitamina D3, el hidrofenotreno, lo rompe y esto ya se hace activo. La actividad física. Es muy importante hacer actividad física para dormir bien. Actividad, yo les decía a los estudiantes, acuérdense cuando les hagan un examen de un tratamiento y ustedes no sepan qué conquistar, empiecen a hablar del ejercicio físico. Eso sí, que no se un infarto, una embolia pulmonar o una cosa de esa, porque lo matan. Pero, y eso les da tiempo para hacer. El ejercicio físico es una maravilla.
Y los peores lugares para el insomnio son los hogares de ancianos, porque generalmente no mueven bastante a las personas mayores, las luces azules, los relojes que marcan la cama y hacer siestas. Esto de las siestas es más largo. Si yo estoy acostumbrado a hacer siesta y la siesta es una siesta relativamente corta, estoy hablando de 20 minutos que me logra descansar, tienen menos demencia las personas que hacen siestas, pero que están acostumbradas a hacer siestas. Lo que no se vale, lo que no vale, es empezar a hacer siestas cuando uno se jubila. Si usted quiere hacer siestas, tiene que empezar desde antes y tiene que ser poquito. Ya hablamos de, vamos a hablar de, le va a dar risa a Alice, la polifarmacia. Cuando uno es mayor, como yo, que tengo más de 80 años, entonces resulta que por cada año tengo que tener una patología. O sea, yo tendría que tener por lo menos para entrar 8 patologías. No es tan cierto, depende de cómo uno haya vivido. Yo creo que el envejecimiento, voy a decirle a él, un día podemos hablar de cómo vencer el envejecimiento. Pero la polifarmacia, el exceso de medicinas en geriatría, frases que les digo a los estudiantes, las necesarias, las estrictamente necesarias, menos una. ¿Cuánto me falta, Alice? 10 minutos. Bueno, antidepresivos, los fármacos, sí hay que usarlos. Algunos antidepresivos tricíclicos, la mitriptilina, que no me gusta y que se usa mucho en el Seguro Social porque seca la boca, porque tiene una vida media muy larga, a veces hasta de una semana, porque aumenta la latencia del sueño, o sea, el momento que uno tiene para dormirse. Algunas de estas producen insomnio más bien, como la fluoxetina, o la paroxetina si sirve, y la sertralina. Los neurolépticos, esto es para discutir otro día. Generalmente la gente que tiene demencias y crisis demenciales, la gran mayoría tiene trastornos de sueño. Yo les dije al principio que una cosa es el insomnio de una persona mayor, consecuencia de los años, que se ha lesionado el marcapaso del sueño que está debajo del núcleo supraquiasmático. Recuerdan que les dije. Y otra cosa es el insomnio que tienen las personas mayores, porque este insomnio de las personas mayores se debe a lesiones del cerebro, y entonces hay unos antipsicóticos que se llaman antipsicóticos atípicos, donde están, por ejemplo, el haloperidol, otros que se llaman antipsicóticos de tercera generación, donde está la quetiapina, la risperidona, la olanzapina, pero hay que tener mucho cuidado porque producen mucho daño, producen hígado graso en la gran mayoría de las personas y pueden descontrolar una diabetes. Muchas veces hay medicamentos, por ejemplo, como el propanolol, que para la presión, para la jaqueca y para el comportamiento, se ha usado incluso para dormir, pero no es conveniente porque produce bradicardia. Y en el sueño, cuando nosotros tenemos, hay una bradicardización. Una de las maneras de saber si una persona tiene presión alta o no, de esos que llegan a la oficina de doctores, es que yo tengo presión de gabacha, es que yo tengo presión de cuello blanco. No, si uno les hace un examen de un mapa que se llama y les mide la presión durante el día y de la noche, se va a dar que esas personas van a tener, no hacen un pico que tiene que tener normalmente. Las otras cosas, hay también medicamentos, si quieren hablamos, clásicamente habría que hablar de la melatonina. Hay un medicamento y se ha dado por muchos. Ahora les enseño una de la última, de este mes,
en que estamos de un medicamento nuevo de melatonina y las características. Hay medicamentos que son un problema en la gente mayor, que son los diuréticos, que lo ponen a orinar, ya hablamos de eso. Hay veces cuando tienen acidez del estómago, uno puede utilizar antagonistas del H1. Eso quiere decir, son unos medicamentos, recuerdan ustedes que nosotros les dábamos hace un tiempo, ya no mucho en Costa Rica, se llama ranitidina. Y este medicamento se está volviendo a usar para el COVID-19 en algunos países porque aumenta las defensas. Y ahora sí, agárrense de las sillas. Si yo les dijera que levanten la mano las que están tomando medicinas para dormir, que son antihistamínicos, difenhidramina, que es el Benadryl, clorfeniramina, que es el cloroxyletón, hidroxicicina, ciprotaína. Esos medicamentos son antihistamínicos de los viejos. Y entonces tienen una acción de cansancio, allá en Grecia se dice amodorramiento. Y ese amodorramiento es el mismo que produce el licor, que produce fragmentación del sueño. Además, estos medicamentos que tienen esta acción de antihistamínicos tienen el inconveniente de que disminuyen el sueño MOR o el sueño REM, y que ya habíamos hablado, ya ustedes saben que es muy importante. Y las benzodiazepinas, esa pregunta ya me la van a hacer y la voy a ir contestando desde ahora, solo cuando sea necesario. No valorar 2 veces antes, sobre todo en las mujeres mayores que tienen sarcopenia. Sarcopenia son esas señoras chiquititas que están agachadas, que caminan con pasitos chiquititos y que son muy flaquitas. Generalmente tienen problemas para caerse. Y dentro de la frase, yo no sé si Alice se acordará, yo les decía en el Blanco Cervantes, en hipnóticos y en muchas medicinas de las personas mayores, el que la da, la quita. No es porque se va después con otro médico y el otro médico es un súper especialista y entonces habla del corazón o del cerebro y dejan a la pobre viejita, lo operan de la cadera, pero no le quitaron el Benadryl y entonces después se cae. Y tienen una acción atropínica, o sea, que dificulta la función cerebral. Déjenme, ¿qué hago yo? Voy a desnudarme de que yo trato de hacer un diagnóstico lo más cercano posible a averiguar la causa. Generalmente empiezo con algunos vegetales. Las mamás les ponen a los chiquitos una cosa que se llama un difusor. Y entonces a esos se les puede poner un besito que llaman de esos, que es de clavo de olor. Se le puede poner un besito de esos de valeriana. Se le puede poner un besito de passion fruit, que es maracuyá, valeriana, clavo de olor, la más importante, lavanda. Y se les pone una musiquita. Sobre las clases de música hay muchas. Y la más, cáiganse de espalda, la de mayor poder hipnótico es el ruido que hace la matriz, la aorta cuando pega con la matriz. Pum, 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 pum. Pero en los chiquitos funciona bien. Pero en la gente mayor les produce ganas de orinar. Igual que los ruidos también de las olas del mar, porque en el difusor se le puede poner estas músicas. La mejor tal vez sea los pajaritos en la selva, el viento moviendo las hojas, o algunas, hay un trabajo longitudinal que está en la India, haciendo la misma técnica del Tai Chi, pero soplando.
y parece que van bien. Los olores funcionan, en eso la lavanda, por ejemplo, hay olores que producen. Evitar la toma de café temprano. Hay personas, yo tenía un hermano, se llamaba Jaime. Jaime se tomaba una taza completa de leche de café para dormir. Y yo resulta que me tomo una taza de café, la última tiene que ser con el almuerzo, porque no puedo dormir. Yo no puedo, porque eso va a depender del número de receptores proteicos que yo tenga. Si tengo muchos receptores, entonces todo el café va a actuar y después no me deja dormir, que es el caso mío. Otras personas pueden. Pero yo debo tener muchos porque a mí alguna bebida gaseosa, la Coca-Cola, digamos, incluso el chocolate también me produce insomnio. Yo tengo que tener mucho cuidado. Vean esto. Ah, no, ustedes no lo pueden ver. ¿Sí lo ven o no? Alice, ¿ustedes Dígame. pueden ver eso o no? ¿Se puede ver bien? Bueno, esto, vean la fecha de esto. Esto, mira, no lo traigo, pero es del mes pasado. Hay una preparación nueva de melatonina que es justamente es esta que ustedes ven, la línea roja. Vean que se absorbe rápidamente, más que la azúcar. Y tiene que al absorberse rápidamente, las personas se vuelven más rápido. Bueno, la latencia del sueño es más corta. Llega una cifra muy alta, después se mantiene y dura hasta aquí donde están los dos cuadritos, donde se unen el azul con el rojo, donde está el 8, que es lo que queremos dormir. Este es una concentración de melatonina. Tendríamos que hablar una clase, una charla entera sobre lo que se ha hecho, pero parecía, esto es lo último que hay en melatonina. Tiene una serie de ventajas porque actúa relativamente rápido, porque se absorbe en el estómago lentamente, y que mantiene una acción de 8 horas. Preguntas, porque si no, Alex, A ver, aquí estamos todos. venga, se valen preguntas. Bueno, todos pueden abrir sus micrófonos, a ver cómo pueden hacer todas las preguntas que deseen en este momento. Vayan levantando la mano para ir dándole la palabra. Alex, ¿cuál la hora de los punticos de arriba? ¿El que tiene 1, el que tiene 2 o el de 3? Usted la pregunta, yo voy a hacer el resto. ¿No? El que tiene muchos. Vamos a ver. A ver, aquí está Gloria, que desea preguntar algo. Bueno, con relación a la orina frecuente durante la noche, está asociada siempre directamente con el insomnio. Y otro asunto, yo tomo hidroclorotiazida en la mañana por el asunto de la presión. Esto es en la mañana. ¿Repercute en la noche? O sea, que me den tantas ganas de orinar en la noche por la hidroclorotiazida en la mañana. Y esto de la melatonina, ¿eso es un fármaco? ¿Es un alópata? Porque yo he tomado melatonina, pero se supone que es algo natural. Esas son las preguntas. Este es un fármaco que apenas va a salir al mercado. Todavía no hay. Es una melatonina nueva. Probablemente una de las medicinas que más se recete sea melatonina, y se receta incluso para chiquitos en dosis relativamente baja. La melatonina es un neurotransmisor. Si usted recuerda, los abuelitos nuestros nos daban para dormir, para que nos diera sueño, un vaso de leche. Y lo que pasa es que por lo menos en Grecia nos daban un vaso de leche y le metían 4 cucharadas de chirrito, y ya eso no se vale. Pero qué rico. Era un rompope. Es que la leche tiene un aminoácido muy importante que se llama triptófano. Y el triptófano es un inductor de la melatonina. Por eso es que eso se hace. La melatonina es muy importante porque ya decimos que es el mecanismo normal del sueño. Ahora,
Lo que pasa es que la melatonina, como es una hormona, la acidez del estómago la destruye. Hasta ahora acaban de hacer, recién terminan de presentar esta forma en que no pasa al estómago, sino que pasa rápido y va al duodeno. La melatonina es un buen hipnótico, tiene otras funciones sobre el cerebro y es bueno. ¿Cuál era la otra pregunta? La melatonina. La hidroclorotiazida que tomo en la mañana si me afecta para hasta la noche para el asunto de la orinadera. Vea, señora, nunca crean los médicos. Vea que nosotros hemos venido peleando toda la vida porque los medicamentos se... Los medicamentos para la presión ahora, para la presión arterial sistémica, hay otras hipertensiones como la hipertensión pulmonar, y esa no entra en esto. Pero parece cuando más sube la presión es cuando estamos durmiendo. Entonces, por eso los medicamentos que tienen vida, y ya hay muchos cardiólogos Perdón, no escucho, es que hay mucha interrupción. Vamos a ver, ya. Ahora sí. Ahora sí. Sí, correcto. Ya. Es que hay una interrupción ahí de Vera que no, tiene el micrófono abierto. Déjame ver quién tiene el micrófono muy abierto aquí. Vera, dice. No, Vera va a hablar después de usted. Los diuréticos, la hidroclorotiazida es un diurético que se usa mucho porque es bueno y porque es barato. Lo que hace es abrir la arteria que llega al riñón para que entre más sangre, para que no mete la presión. Tiene el inconveniente que sube el ácido úrico, sobre todo en familias. Es conveniente hacer un examen de ácido úrico cuando uno está tomando la hidroclorotiazida. Hay dos formas de recetar la hidroclorotiazida. Una es la de 25 miligramos, que primariamente tiene una función diurética, o sea, para orinar. Y la hidroclorotiazida, que es 12.5, o sea, la mitad, que tiene menos acción diurética, pero que sirve igual para la presión. Y entonces, si uno está tomando la hidroclorotiazida para que baje la presión, probablemente lo que se necesite sea la de 12.5. Si usted lo que quiere es que saque agua, entonces tiene que tomar la de 25 y tal vez yo me la tomaría en la mañana o en la noche levantando los pies. Recuerda que les dije que es conveniente antes de acostarse en la cama levantar los pies encima de la almohada. También se puede hacer eso. Y hay otras cosas que se están encontrando en la hidroclorotiazida. Okay. Doña Vera. Yo. Hable usted. Gracias. Buenos días. Mi mamá es una señora de 84 años, tiene varios padecimientos. Ella padece de tiroides, presión alta, tiene una insuficiencia cardíaca, tiene una arritmia, bueno, en fin, toma una cantidad de medicamentos, es anticoagulada. Puedo decir lo que está tomando un anticoagulante, está tomando un diurético, está tomando un arrítmico. Eso hay que ponerlos todos porque pueden interactuar. Ok, ella toma la furosemida, toma la de tiroides, está tomando la de la hipertensión, también toma calcio, toma vitamina D3, también le dan para la gastritis, se me olvida el nombre ahorita. Le dan un poquito de whisky. ¿Perdón? Que si no le dan un poquito de whisky porque le dan tantas cosas. Sí.
Sí, toma esa, doctor. Toma también el alcadenol, creo que es una por semana. Bueno, y la warfarina, ¿verdad? La del corazón también, ay, no recuerdo ahorita el nombre, se me fue. Morfina. ¿Cuál? Puede ser que le estén dando, antes nosotros dábamos digoxina, ya no. Claro. Pero se dan, ella lo que debe tener es algún antiarrítmico. Atenolol. Pero vea, atenolol probablemente. No, el atenolol no lo toma ella toma otro. ¿Qué es lo que, Iversatán. ¿qué es lo que quiere que hablemos? ¿Qué es lo que quiere Ok, que ok. Tiene como un mes de estar padeciendo de un insomnio terrible. Ya me le han dado la Epival en el Blanco Cervantes, no le funcionó. Otro médico me le recetó la la Quetidin, Sí, y tampoco me le funcionó. Ha estado tomando té de valeriana, pero no puedo darle mucho porque por la warfarina. Ya no hay yo qué hacer, ya llevo como un mes. a decir, con ella hay que tener un cuidado enorme porque la warfarina interactúa con esta medicina. Dígame una cosa, ¿con quién vive ella? Conmigo, mi hijo y mi esposo y yo. ¿Qué hace el día ella? Ella es una persona muy activa, se mete en la cocina, mientras nosotros trabajamos, pasa con una señora, pero la dejamos, ella todavía cocina, todavía lava. La mejor medicina para el insomnio es que esté activo en el día. Y es raro que una persona esté, es decir, la única persona, como les dije antes, que se conoce que se murieron de no dormir fue la gente de Bolonia, de Italia, esa que les dije, que los piriones les habían destruido el mesencéfalo. Generalmente la gente siempre dormita y yo no puedo, con cerrar los ojos aquí, yo no estoy durmiendo, pero yo puedo dormitar con los ojos entreabiertos, que es esa fase que le decía yo antes del ciclo 1, que es la fase de la penumbra. Y entonces se recuestan en un sillón, se echan para atrás y entonces lo que decía abuelo, se echa una pelona. Y esas peloncitas en el día, si uno las va marcando, puede ser mucho. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es la concepción que yo tenga del sueño, que dicha que me acordé. Muchas personas, y te lo vuelvo a repetir, muchas, en medicina generalmente generalizamos, pero no duermen por el miedo a no dormir. ¿Qué tirada? Ya viene la noche, hoy no voy a dormir. ¿Cómo voy a hacer para el miedo a no dormir les produce eso? Ese tipo de personas es mejor, hay que tener mucho cuidado en la medicina que uno recete por la warfarina. Ustedes le regulan la warfarina cada cierto tiempo. El examen de INR. Parece que está apagado el sonido. Bueno, ok. La warfarina hay que tener cuidado con el INR para estarlo regulando, porque cualquier medicina, hay que meterse en el computador, usted misma lo puede hacer y vea las interacciones y la próxima cita habla con el médico. El Epival, los anticomiciales, los antiepilépticos, se han usado mucho para el sueño. Tienen un inconveniente y es que aumentan la latencia, entonces para dormir se tardan mucho. Yo empezaría con ella, como le digo, primero con un difusor, con esas cosas de las hierbas. Si no funciona, entonces le damos melatonina, le podría dar, por ejemplo, ¿es gordita o no? Aproximadamente pesa 64 kilos. Bueno, el problema es que la melatonina, viera que todavía no está muy claro, pero parece que interactúa con la La warfarina.
con la melatonina. Con la melatonina. La warfarina con la melatonina, porque yo quise intentar comprarle, pero me da miedo. Es que hay que estar seguro. Interactúa un neurotransmisor. Y lo único que le diría es aumentar la actividad en el día, ponerla al sol, llevar las luces de la casa al doble de luz, la luz se mide en lumens, y entonces aumentar el doble de luz, poner bombillos que sean luz LED, y aumentar eso, y eventualmente buscar alguna medicina que uno puede llamar, después buscamos una medicina que le pueda servir. Pero los pacientes que tienen arritmia o las personas que tienen arritmia, hay que tener mucho cuidado, porque ya la arritmia es un riesgo para caerse. En el momento que el corazón no bombea, ¡pum!, se cae uno. Y si uno además de eso les va a producir una medicina, hay que tener cuidado. Búsquese las medicinas. Ahora, ¿cómo se llama? Select le va a dar el correo y me manda uno y yo le cuento qué encuentro. Porque hay que revisar toda la medicina. Otra cosa que tienen ellos es que se les altera el sodio. Toda la gran mayoría de los pacientes mayores que tienen furosemida y que tienen otros diuréticos, se les baja el sodio. Entonces el sodio hace que el cerebro no funcione y se afectan las condiciones cognitivas. Otro. ¿Quién me iba a hablar más? ¿Alguien más? ¿Pueden abrir Gloria, a ver, diga, Gloria. Sí, otra pregunta. Voy a aprovechar, como nadie, bueno, todavía no lo han comentado. Es más que todo de curiosidad. El sueño vigilia está relacionado con el sol, ¿verdad? Los fotones, bueno, todo eso. ¿Cómo hacen los países nórdicos, las personas ahí que tienen meses de oscuridad? Qué bueno. Se vuelven locos. Sí. Hay una enfermedad que, vea qué importante que es el sol. Si usted se pone a estudiar la cantidad de depresiones, la cantidad de depresiones que hay en los países que tienen mucha luz y los que no tienen mucha luz, y se va a encontrar que los países nórdicos donde no hay tanta luz tienen más depresiones, que la patología periparto, la depresión periparto es mucho más frecuente en los países que tienen poca luz. En esos se puede hacer, por ejemplo, en Japón, hay ahora incluso unas camas donde uno se acuesta y le producen radiaciones ultravioleta, y esas radiaciones ultravioleta funcionan mejorando la producción de melatonina. Pero sí hay que ponerse al sol. No es necesario ponerse mucho rato, 10 minutos. ¿Se vale hacer una propaganda aquí, Alex? Sí, póngala, sí. Bueno, acabo de terminar un libro que se llama Joven por Siempre. Ajá. ¿Me está hablando? Está explicando. Ana Bella. Ahí va a encontrar de esas cosas. Yo lo que le quiero decir a esta señora es que ella tiene mucha razón. Mecha. Niveles altos de vitamina D3 tiene doña Gloria, la señora que tiene niveles altos de vitamina D3 tiene menos cáncer, tiene menos depresiones, duerme mejor. El metabolismo del calcio es bastante mejor. Pero para tener vitamina D3 es importante exponerse al sol. En Francia yo vi una cosa que me llamó la atención. En los hogares de ancianos ponían a las personas mayores con el torso, en la parte de la espalda, los ponían al sol para que les diera el sol, y parece que mejora incluso los dolores de columna. Qué interesante. Bueno, y ahora con el problema de esto del aislamiento social, yo prácticamente no salgo al sol. No, pero usted se puede, qué bueno que dijo.
usted puede poner las partes internas de los brazos a pegarse a la ventana, sentarse en una silla y que le den 5 minutos o hasta 10 minutos. Eso es exactamente así como está haciendo Alex, con la parte interna, con los brazos abiertos. Y entonces, fíjese que yo una vez di una charla en Israel y me preguntaron que si en Costa Rica había osteoporosis. Estoy hablando de hace muchos años. Y yo dije que probablemente no. Y entonces me dice, pues entonces, claro, porque ustedes no tienen la vitamina D3, deben ser niveles altos como en Israel. Y yo dije que probablemente. ¿Sabe qué? Hicimos un trabajo con el doctor Jiménez Montero y nos dimos cuenta de que la tercera parte de los empleados de la Universidad de Costa Rica tenían carencia. Es un examen que no cuesta mucho y es muy importante, sobre todo en las mujeres, que tengan menos de 30 nanogramos de vitamina D3, deben tomar vitamina D3. Es una vitamina que no es tóxica, tiene uno que tomarse un camión para intoxicarse, pero que ayuda mucho, pero mucho, y mejora muchas funciones. Cada día se encuentran nuevas acciones beneficiosas de la vitamina D3. Anabel. Muchísimas gracias. D de dedo, D3. D3. Sí, gracias. La noctilalia, por ejemplo, mami tiene noctilalia, pero hasta que ya usted un día me dijo que esto era así, doctorcito, entendí, porque ella habla de noche y uno no sabe si está despierta o dormida. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tan perjudicial es esto? Pero no hay nada que hacer, ¿verdad? Anita, ¿O cómo lo maneja uno? Yo no quería contar, pero ya que me echaste al agua, voy a contar. Un paciente en el CIMA que yo quería mucho, tocaba guitarra, pero él fue profesor en el San Luis Gonzaga. Entonces, no vamos a decir nada más, no. Él era profesor en San Luis Gonzaga y tuvo un derrame pequeñito. Tenía un examen que conviene hacerse todo mundo, un Doppler de carótidas. Bueno, resulta que le mando un Doppler de carótidas y tenía la arteria por dentro llena de pelotitas, toda la capa interna de las arterias tenía colesterol. Entonces, eso fue lo que le dio el derramito. Entonces, comenzamos a hablar y me dice el doctor, pero yo esta vez no se lo traigo por el derrame. ¿Y por qué? Bueno, pues sube, lo pasa y entra a la oficina y lo primero que veo es que tenía la nariz torcida con un golpe en el pómulo que morado. Me dice, señora, ¿qué pasó? Yo le dije, ¿se cayó? No, me dice, no se cayó. Yo le metí. Con la mesa de noche le metí por sinvergüenza. ¿Cómo así la cosa? ¿Cómo? Sí, vean. Él tenía una novia que era profesora de San Luis Gonzaga que se murió. Pues jalamos él y yo y nos casamos. Y una noche de estas, dice que estaba durmiendo y comenzó a hablar y hablar y comenzó a contar una cosa y dijo el nombre de la novia de antes. A mí me dio tanta rabia, las dio 2 de la mañana, que le dio un golpe, le quebró la nariz y le dio un golpe. Porque desgraciadamente a él se le entendía muy bien. Él no tenía esa enfermedad antes. Pero recuerde que cuando yo les dije del sueño REM, que es donde se producen los sueños, entonces la parte esa, la parte del cerebro que tenía el alambrito que iba para allá, se cortó con el derrame. Entonces él se conectó y comenzó a hablar, porque la lesión que él tuvo, justamente, él era derecho, tocaba guitarra con la mano derecha, que la lesión estaba en el hemisferio izquierdo, y comenzó a hablar y le costó a la señora 3 millones de colones, tuvieron que interesarle la nariz, tuvimos que hacerle radiografías, eso se llama noctilalia. El caso de tu mamá, ella tiene varias cosas.
Un poquillo pasaba de peso, como todos nosotros. El otro poquillo es que tiene una memoria profunda muy delgada. Es muy fuerte. Las recitaciones que hace, deberías de traerla un día y ponerla para que vean lo que recita. Y podríamos hablar de la memoria a largo plazo. Esa memoria está ahí, tiene muchas cosas. Voy a meterme en otra cosa. Cuando uno llega y... Quedan 5 minutos. No, entonces la dejamos para la otra charla. Pero es muy importante cuando la gente que tiene memoria, la gente lo primero que perdemos es la memoria a corto plazo y la memoria episódica, las cosas que acaban de pasar, dónde puse las llaves, con quién acabo de hablar, que Nidia me manda a comprar a la pulpería y se me olvidan las cosas. Y entonces es memoria de corto plazo. Esa es la primera que se pierde. Pero a largo plazo hay gente que tiene mucha, que queda mucha. Y entonces, la memoria a corto plazo, pues la usa el cerebro solo para 3 minutos. Es mentira que hay nadie que tiene una memoria mayor de 3 minutos a corto plazo. Y resulta que lo que pasa es eso, que uno tiene que veo que voy a cortar porque veo a Celic arrugando la ceja. En la memoria, un día podemos hablar de memorias, tipos de memorias y cómo es la memoria. Vieran qué apasionante lo que se sabe de la memoria ahora. Es un capítulo totalmente aparte del pasado. Hablemos de memoria un día, Alex. Sí. Te dejo porque si no me vas a linchar. Hay alguien que está preguntando, que dice aquí, doctor, muchas gracias por esta excelente charla, y muchos dijeron ya que era excelente charla. Yo les dije que era un privilegio tenerlo aquí, el doctor. Cuando tomamos pastillas que producen sueño y por eso se toman en la noche, ¿nos afectan? ¿Perdón? Alguien pregunta que si tomamos pastillas para dormir por la noche, ¿nos pueden afectar? Hay muchos estudios, también podemos hablar de eso. Depende de las pastillas que uno tome. Si la gente la pregunta en realidad es esta. Si yo no duermo y el dueño me daña, el no dormir, el insomnio, me produce daño en el cerebro, y si las pastillas que son derivadas de benzodiazepinas o antipsicóticos, uno sabe que afectan el cerebro, entonces, ¿qué me hace más daño? O mejor, duermo con pastillas y me hace menos daño, o me quedo sin dormir y entonces me hace más daño. No, yo creo que hay que hacer esfuerzos y que el problema del insomnio es complicado. Yo no les hablé de un medicamento nuevo. En la parte esa, donde está en el centro del cerebro, le producen unas sustancias que se llaman orexinas. Y entonces hay un medicamento nuevo que se llama Lemborexan y Suvorexan. Y esos medicamentos van a venir. Lo que pasa es que son muy caros. Esos medicamentos probablemente sean la respuesta a lo que te preguntó la señora. Y probablemente, a mí me tiene muy entusiasmado esta presentación nueva que les mostré en la gráfica con la melatonina, porque pareciera que actúa imitando el camino normal del sueño. No, pero ahí se ponen con Alex de acuerdo y yo encantado. Muchísimas gracias, Doc. Y muchas gracias a todos. Bueno, ahí pueden poner una manito de aplauso ahí al lado de cada uno. Voy a aplaudir porque no se durmió ninguno. No. Y además, yo creo que vamos a seguir viéndonos. Es decir, Claro vamos que sí. invitando al Sí, doctor. Sí, tenemos que hablar de eso. Pues un placer a todos y a todas. Y doctor, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto y que tengan buen fin de semana. Igual, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A cuidarse. A cuidarse. Gracias. Y hay que Gracias. orar, Buen hay día. que pedirle a Dios. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias.